Sí, ahora sí. A ver, esto era una sorpresa, pero bueno, menos mal no salió lo que tenía que salir ahí. Excelente. Bien. Bueno, gracias primero que todo a Cyclub por la invitación y por la consideración para compartir este espacio de aprendizajes con todos ustedes. Como bien ya salió la presentación, quien les habla es el responsable de la baremación para aquí a Perú, específicamente a Lima Metropolitana, del test de aptitudes en educación infantil revisado. Pero yo quería compartir más que todo el hecho de si soy un especialista o no en todo el proceso psicométrico. En realidad, quien les habla ha ido aprendiendo y sigue aprendiendo en lo sucesivo sobre todo el proceso que requiere estrictamente tipificar, ¿no? Porque el nombre técnico correcto es tipificar eh, un instrumento de evaluación a cierta población específica. Y en realidad pensé que si bien es cierto el proceso de adaptación de un test es complejo, yo supuse, ¿no? Error de principiante, que la tipificación implicaría un proceso mucho más sencillo, tanto administrativo como de por sí ya empíricamente hablando, lo cual fue un error. En realidad, si el proceso de tipificación conlleva una gran planificación, una planificación previa, una organización prácticamente milimétrica de cada actividad y asimismo, sin contar esto, un gran despliegue logístico, tanto de la parte de recursos humanos como también recursos económicos. Entonces, todo este interés nació no de frente con el AIR, sino hubo intentos anteriores al AIR, ¿no? No es que a mí se me ocurrió el AIR porque simplemente lo elegí así, sino ya hubo intentos en anteriores oportunidades que busqué yo baremar o adaptar, ¿no? Entonces, ¿cuáles intentos fueron? Fue en el 2014. Yo escribí a la editorial CEPE para poder adaptar el test PIPE 1, que es un test psicopedagógico, ¿no? El cual es la prueba de aspectos instrumentales básicos para el aprendizaje de lenguaje y matemáticas. Específicamente este PIPE 1 comprende las edades de 5 años, primer grado de primaria y segundo grado de primaria. Asimismo, pues, comprende todo el nivel primario, ¿no? Hay un PIPE 1, un PIPE 2 y un PIPE 3. Entonces, si uno quería adaptar esta prueba, primero, al ser un test psicopedagógico, hay que tener en cuenta que está elaborado en función al marco curricular del país de origen. En ese sentido, el país es de origen español, por lo tanto, su contenido estaba en función al sistema curricular o marco curricular español, ¿sí? Por lo cual, no solamente bastaba con una adaptación lingüística, ¿sí? Y por lo tanto, con la creación de los baremos no era suficiente, sino esto requería una adaptación curricular, no con lo que se refiere a la modificación de, ¿cómo llamarlo? De modificaciones de objetivos, sino una adaptación de cuáles eran los contenidos originales de esta prueba que eran incompatibles con el sistema curricular peruano, porque si bien es cierto, hay similitudes entre los niveles educativos, ¿no? Allá le llaman en España, por ejemplo, el nivel preescolar, que es el nivel inicial. Aquí en Perú, no es, ¿cómo llamarlo? No es lo mismo 3, 4 y 5 años inicial que allá en España, ¿no? Porque allá inclusive el preescolar lo comprende en los 6 años. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta ello, ¿sí? Asimismo, Asimismo, es importante que tengamos en cuenta eh, que ello conllevaría una modificación y un gran despliegue de tiempo y logística también considerable. La función principal de esta prueba es delimitar el nivel de competencia curricular
acorde al grado escolar culminado. Por lo tanto, por ejemplo, los resultados que podrían explicarse o encontrarse en un niño peruano no iba a ser de repente el mismo que lo que se encontraba en un niño español, y no porque el niño no sepa, ¿no? O no haya adquirido la capacidad, sino porque todavía no se le ha enseñado al niño. Bien, entonces, en ese sentido, asimismo, hay que recordar de que el instrumento, todo test psicopedagógico, y ojalá que aquí varias personas tengan en cuenta ello, todo test psicopedagógico no sirve, ¿ya? Y eso sí soy muy tajante, no sirve para diagnosticar, ¿ya? El test psicopedagógico no sirve para el diagnóstico nosológico, ¿sí? Pero sí sirve para el diagnóstico funcional, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, se utiliza el PAIP, o el más utilizado es el EVALUA, el EVAMAT o el EVALEC para diagnosticar dislexia, discalculia, y se cree pues que está yo haciendo una evaluación especializada de aprendizaje orientada al diagnóstico de un trastorno específico de aprendizaje, aplicando uno de estos test psicopedagógicos, lo cual es erróneo. Por lo cual yo ya le expliqué anteriormente, porque el test psicopedagógico está elaborado en función al sistema curricular. Entonces, si yo aplico un test psicopedagógico a un niño cuyo contenido, cuyas actividades todavía no se les ha enseñado, obviamente que no va a poder resolverlo. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta antes de poder emitir algún tipo de conclusión. Entonces, una vez ya contextualizándole por qué el instrumento que quería adaptar en el 2014, estoy hablando hace más de 6 años, recibí la respuesta, tiempo después, de uno de los autores del instrumento. Y esto fue lo que me contestó. Entonces, me solicitó una serie de requisitos, ¿no? ¿Y por qué aquí el PIPE sí correspondería o correspondía a una adaptación? Porque tenía que completarse con el sistema curricular. Si tenía que adaptarse al sistema, era necesario, no era suficiente crear solo baremos. Como ustedes miran, Fernando, el Evalúa ya tiene baremos, efectivamente, el Evalúa ya tiene baremos, pero no está adaptado, no se ha hecho todavía el nivel de compatibilidad con el sistema curricular de aquí de Perú, porque el Evalúa, así como el PAIP, también es un test psicopedagógico, ¿sí? Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. No es suficiente en el caso de los test psicopedagógicos solamente con una adaptación o con una tipificación, ¿sí? Entonces, y como ustedes pueden ver, al final hay una serie de requisitos que en realidad, para en este caso, se solicitó de que se haga un estudio de mercado previamente para verificar si era factible o no que la adaptación procediera, debido a que obviamente hay una gran inversión logística y económica por parte de las editoriales. Estoy hablando esto en el 2014. De aquí en adelante cambió mucho el panorama para hacer adaptaciones debido a mala praxis de aquellos solicitantes de respaldo, en este caso las editoriales, porque hasta ese año las editoriales corrían con todo el presupuesto para implementar estos procesos, lamentablemente por malas prácticas, es decir, eran profesionales que solicitaban y eran aprobados sus proyectos, pues no culminaban el proyecto y se quedaban con el material. Entonces las editoriales se pusieron muy reticentes y bastante exigentes respecto sobre todo a quienes aprobarles estos proyectos, y solicitaron a partir de ese momento, algunos años después, garantías económicas que pues le den por lo menos la confianza a la editorial de que se iba a acabar y culminar con el trabajo, ¿no? Entonces es por ello que en ese momento desistí, ¿no? De proceder y seguir con la adaptación del PIPE 1 aquí a Perú. Bien, luego otro intento ya fue en el 2019, fue el test de Bowen. El test de Bowen es el test de conceptos básicos, ya esto data del año, la primera versión data de 1992, su última edición salió ahora en el 2019, el Bowen 3, ¿sí? Nuevamente para población escolar. Lamentablemente aquí, a diferencia de los anteriores, no encontré respuesta de parte de Pearson,
porque la propuesta partió para comenzar a tipificar ese instrumento, pero lamentablemente no se encontró respuesta por parte de los representantes de la editorial. Entonces, esos son los dos antecedentes, y ustedes se preguntarán cómo se logró el respaldo de T Ediciones, y aquí es más que todo hecho una cronología respecto a cuál fue el procedimiento. Entonces, el 15 de julio del 2018 envié el correo a T Ediciones, un correo solicitando la aprobación para el proyecto, para el AIR, debido, número uno, a que se escaseaban, para utilizar algún término, instrumentos que puedan medir aptitudes en educación infantil. Entonces, en ese sentido, pues se procedió a enviar el correo, y como ustedes pueden verificar ahí, la respuesta no fue tardía. 15 días después, ¿no?, recibí un correo de Pablo Santamaría, quien es hasta ese momento el director o coordinador del Departamento de Adaptación y Creación de Test Psicológicos de T Ediciones, solicitando un proyecto, ¿sí? No es que simplemente se envía un correo y diciéndoles a TEA o a cualquier editorial, quiero adaptar o tipificar una prueba, sino se tiene que presentar un plan de trabajo previo con los objetivos claros, y es más, con la muestra también que se pretende trabajar. Luego de esos requerimientos, ¿no?, de la presentación del proyecto para sustentar si es viable y factible o no, en un primer momento se solicitó la adaptación del test, pero por recomendación de TEA Ediciones se procedió en primer lugar con la tipificación. ¿Por qué? Debido a que el instrumento, al ser nuevo, no era necesario bajo esos criterios. El propio de TEA no suelen aceptar que se hagan adaptaciones a test nuevos, ¿sí? Test nuevo en el sentido de que recién se publicó, porque el AIR data de mucho antes, de 1994, la primera edición, el AEI, que seguramente muchos de ustedes lo han utilizado, y si no, les pido por favor de que me puedan escribir si lo conocían. La primera versión, no esta versión, la AIR, ¿no?, la primera versión, el AEI. Sí, entonces, desde el 7 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2018 se procedió a presentar el proyecto entre aprobaciones, solicitudes de documentación, y todo el proceso, hasta que el 25 de septiembre se firmó el convenio de colaboración. Y en realidad, más que por limitación o muchas exigencias por parte de TEA Ediciones, la demora se extendió a que justo en esa temporada eran vacaciones en España. Entonces, las respuestas por eso eran tardías, ¿sí? Por ello, más que de por sí, es que en realidad, particularmente, yo no me pusieron de ningún momento trabas para poder ejecutar y que el proyecto sea factible en la medida que este sea sustentado de manera específica y con claridad. Entonces, en ese sentido, una vez que se firmó el convenio, ahí viene justo lo que yo les comenté de la solicitud de garantía económica. Es decir, lo que está haciendo actualmente TEA Ediciones, no sé si otras editoriales lo hacen así, es que dan un precio muy, muy, muy significativo. ¿Ya? Hay una reducción bastante considerable al precio de cada cuadernillo del instrumento que se pretende adaptar o tipificar. Entonces, por ejemplo, estoy soltando una cifra cualquiera. Si el AI en cada cuadernillo me cuesta 7 euros, en mi caso me cobraron 1 euro por cada cuadernillo, aproximadamente, ¿sí? O sea, hubo una reducción muy significativa, pero en realidad, en mi caso, el cobro por cuadernillo fue menos de 1 euro. Si no me equivoco, alrededor de 0,5 centavos de euro, algo por ahí. Entonces, todo por el fin de generar, y con el compromiso de que la garantía económica solicitada pues iba a ser devuelta al finalizar el proyecto, es decir, la entrega de todos los resultados que al final se subían a la plataforma virtual de TEA. Entonces, así comenzó el proceso y así se firmó el convenio con TEA Ediciones.
Si ustedes tienen de repente alguna pregunta hasta este punto, los invito por favor a que puedan ejecutar ahí. Yo en el proceso de la explicación los voy respondiendo. Pueden escribir o lo pueden activar sus micrófonos, no hay ningún tipo de problema. Entonces, vamos a revisar por qué la IR, a sustentar un poquito por qué este instrumento. Fernando, ¿por qué no otro test? Ahí dice Llano. ¿A qué se refiere con tipificación? La tipificación es crear puntuaciones típicas para una determinada población, para una población. Lo que nosotros conocemos como baremación, técnicamente se denomina tipificar. ¿Sí? Estoy construyendo puntuaciones en base a una población característica o determinada. Eso es tipificar. ¿Sí? Baremar es un término coloquial o que se utiliza y se entiende para mejor comprensión, pero técnicamente la palabra correcta es tipificar, ¿sí? Tipificación. Entonces, en ese sentido, la cantidad mínima de la muestra, sí, nos piden todo en ese proyecto, hay algunos parámetros que te solicitan una cantidad mínima de muestra y ahí sí son bastante exigentes, no tienen que ser más de 1000, ¿no? Más de 1000 aplicaciones, entonces allí hay que tener, por eso les decía, hay que a tener un gran despliegue logístico y sobre todo de recursos humanos para que puedan colaborar con la prueba. Hay una cantidad mínima. Recuerden que a mayor cantidad de muestra, mayores posibilidades de que las propiedades, los índices de confiabilidad y validez también salgan en rangos aceptables. Entonces, eso es bastante importante que hay que considerar. ¿Cuánto es lo mínimo nivel general que se podría realizar? Como les digo, a mí me pusieron como mínimo más de 1000 aplicaciones y llegamos a un consenso de 1200, que era para comenzar, era suficiente porque era en Lima metropolitana. Entonces, si se hubiese planteado la tipificación a nivel de Perú, sí, obviamente que esa cantidad pues tendría que oscilar entre los 2000 a 3000 aplicaciones. No, fue 1200 para Lima metropolitana. No, ni siquiera todavía considera Callao. Entonces, por eso, como les repito, como se ha solamente tipificado a Lima metropolitana, se aceptó los 1200. Si es que se hubiese de repente solicitado a todo Perú, ahí sí, yo calculo que hubiese sido unos 3000 a 5000 aplicaciones. En realidad, no facilito un modelo de proyecto, sino cada uno por la experiencia, en este caso, en mi caso, por presentar proyectos de factibilidad. Es como un proyecto de investigación, en realidad. Simple, es decir, planteamiento de un problema, justificación al mismo, y ahí viene el tema de la muestra, el tema de los objetivos de la investigación, en el cual sustente el por qué uno tiene interés en ese instrumento, ¿no? En realidad, TEA no pone ninguna traba. O sea, y obviamente solicitó el CV para poder hacer el match y sustentar el proyecto, ¿no? Y como les digo, en realidad te hacen muy viable y prácticamente te brindan mucha ayuda en esa parte. Ok, ahora justo esa pregunta voy a estar con los resultados preliminares, ¿sí? Pero más que por los baremos, hay que entender algo. O sea, hay un estadístico, ya Hugo seguramente lo va a explicar en su ponencia, lo que se denomina como el tamaño del efecto, que es justo si la existencia no de diferencias significativas entre los baremos originales y los baremos nacionales. Entonces, por ejemplo, para los baremos que existen en otros países, las diferencias no son significativas. Entonces, se puede utilizar el test. De hecho, que es el test de los baremos originales. De hecho, que sí es importante, ayuda mucho tener baremos locales, pero actualmente los últimos test, sobre todo, los test actuales, están siendo diseñados con estas consideraciones, llamarlo de alguna u otra manera, universalizarlos para que puedan ser utilizados en diversos contextos fuera del original. Y ahora vamos a ver, en este caso, cuál fue el resultado del AIR. Si un estudiante quisiera tipificar T ediciones, ¿podría hacer alguna observación? Sé que no es una pregunta directamente a usted, pero bajo su experiencia. Bueno, en realidad no. TEA Ediciones tiene un convenio denominado Universitea,
con el cual está dirigido a estudiantes que quieren hacer investigación, que quieren hacer su tesis o con otros fines, y no hay ningún tipo de problema. En realidad, Ediciones nunca pone trabas, por lo que yo, hasta donde yo conozco, y por lo que yo tengo entendido, y por experiencia también. Entonces, como bien dices, a veces nosotros en realidad preferimos y bajamos test de internet porque decimos, no, hay muchas trabas de ediciones, no, test original es muy caro, no, cierran todo, y la verdad no cierran nada. Es que a veces nosotros como profesionales debemos dar un paso más adelante a investigar y atrevernos a escribir. A mí, este interés por adaptar y tipificar pruebas me lo promovió y me estimuló un gran maestro de la actualidad que es Alejandro Dioses. Entonces, él invitó y prácticamente en todas las clases de pregrado nos decían, adapten pruebas, creen sus instrumentos, no se queden ahí, investiguen. Y en realidad no era tan difícil iniciar y consolidar este respaldo. Entonces, yo lo mismo lo repito y lo replico hacia ustedes. En realidad, complicado no es solicitar y que te acepten el proyecto. Lo complicado es el trabajo posterior, ¿no? Con solo comprobar básicamente ya tengo la autorización para presentar mi tesis o cuál es el proceso. No, tienes que escribir. En realidad, para el tema de tesis, tienes que comprar el instrumento y todos los cuadernillos que vas a utilizar. Por ejemplo, si tu muestra es de 500 o de 600 o de 100, tienes que comprar 100 cuadernillos, porque generalmente el paquete, cada test viene con 25 cuadernillos y luego ya no tienes que comprar lo adicional. Entonces, si tú compras un test y todos tienes 25 cuadernillos y los demás le sacas copia para que apliques, en realidad allí, pues obviamente ya estás infringiendo en la ley y puedes tener repercusiones de carácter legal. Entonces, tienes que usar todos los cuadernillos. Eh, en realidad, Edgar, no es una inversión fuerte, justo si es que te hay alianzas en el convenio, por ejemplo, para estudiantes en universitea o universitea, sobre todo en ello. O sea, como te repito, a mí prácticamente por los 1.200 cuadernillos, multiplicándolo por 7 euros, hubiese salido algo de 8.400 euros. Pero me salió menos, o sea, a 0,50 céntimos sale, ni siquiera llega, pasa a los 400 euros. Ni siquiera sobrepasa esa cantidad. Entonces, eso que hay que tratar de buscar oportunidades y TEA lo brinda, San Marcos u otras universidades, entiendo también que puede ser que tienen muchos concursos de investigación, postulen. Lo que más carece nuestro país desde instrumentos de evaluación, hagámoslo. Entonces, en realidad, y eso yo les aseguro que se tiene que adaptar, si no van a seguir utilizando el test de Raven, si no, van a seguir utilizando la escala de Vineland de madurez social, van a seguir utilizando el Stanford Binet y así otros test que siguen utilizando y por el simple hecho que dicen de que como no hay test, me queda utilizar lo que hay, eso es un error, ¿no? En realidad, si compras todo y luego se envías un correo, no hay un problema solicitando a T Ediciones que estás utilizando el instrumento y que has adquirido todo el material original a través de su representante aquí en cada país, ¿no? Que en este caso acá en Perú es Cycle. Sí, en realidad, si nosotros nos atrevemos a crear un test, excelente. En realidad, sería lo mejor. Hay que atrevernos a crear un instrumento, vuelvo a decir, sobre todo en la parte psicométrica sólida, ¿no? Porque hay muchas cosas allí, no se crean test por crear. O sea, un test no es que me demoro 6 meses o me demoro un año. Muchas veces un test parte de una versión preexperimental, luego experimental, un nuevo testeo y luego hasta una versión final que pasa alrededor de 2 a 3 años. Entonces, en realidad, tan fácil no es, pero tampoco es complicadísimo. Es cuestión de atreverse y en la medida que la práctica nos vayamos insertando es mucho más sencillo. Listo, entonces, haciendo un poco de historia, en este caso el AIR, pues la primera versión data de 1999. En 1994, María Victoria de la Cruz López crea las pruebas de diagnóstico preescolar. Luego, 5 años después, crea el AI con la finalidad de poder justo medir aquellas aptitudes más determinantes para el aprendizaje en la educación infantil, es decir, entre niños de 4 a 6 años. Entonces, lo importante aquí es que las aptitudes siempre van a ser
el conjunto de habilidades predictoras para la adquisición, ¿sí?, de una capacidad. Siempre las aptitudes van a tener valor predictivo para la adquisición de una capacidad, ¿no? Entonces, es por eso que este instrumento nos permite, sobre todo, establecer un panorama predictivo respecto a cómo va a ir el aprendizaje de este niño de 4 a 6 años. No el aprendizaje hablando como contenido curricular, sino como adquisición de capacidades superiores, que en este caso, por ejemplo, en este nivel inicial, la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Es un punto fundamental sobre todo. Y luego en el 2018, miren, prácticamente 19 o 20 años después, se publica la versión revisada del AEI, ¿no? Lo cual no hubo modificaciones significativas en cuanto a la estructura teórica, se mantuvo la estructura teórica, lo que fue se actualizó los baremos y se actualizó los ítems. ¿A qué me refiero con los ítems? Y aquí tengo un cuadernillo, si ustedes me permiten un momento. A ver. Y ahora lo voy a mostrar. El cuadernillo del AEI, si es que ustedes lo han utilizado, viene a blanco y negro. El original del AEI, de la primera edición del 1999. Ese cuadernillo viene en blanco y negro y cuyos ítems en realidad son poco motivantes, son poco atractivos para los niños, ¿sí? Así que para esta nueva edición, el cuadernillo sale a color, ¿ya? Este cuadernillo está desarrollado. Sale a color en primer lugar, la portada es diferente. Y los ítems, si bien es cierto, son los mismos, pero los diseños son otros, ¿sí? Porque como ustedes ven, son a colores, son mucho más familiarizados para los niños. Estos test no son los originales, es decir, no son de la primera versión. Se han sido modificados sobre todo para generar más atracción a los pequeños y puedan desarrollarlos, puedan así mantener de una u otra manera, focalizar su atención y que esto lo sostengan a lo largo de toda la aplicación. Entonces, esa fue una de las principales modificaciones y luego también las propiedades psicométricas que se volvieron a reafirmar que obtuvieron indicadores de validez y confiabilidad muy por encima de lo esperado, es decir, aceptables. Justo como bien les digo, obtuvo un alfa de Cronbach de 0.87, esta última versión, de confiabilidad, y la presentación de los ítems fueron las principales diferencias entre las versiones, en cada una de las versiones. ¿Cuál es la estructura? Para quienes no la conocen, el AIR mide 5 aptitudes: verbal, ¿sí?, cuantitativo, orientación espacial, memoria auditiva, visomotricidad, y adicionalmente a ello nos arroja una puntuación total de aptitudes y una puntuación de un indicador o un índice de madurez lectoescritora, la cual se obtiene, por ejemplo, de la suma de 4 aptitudes, que son verbal, orientación espacial, memoria auditiva y visomotricidad, ¿sí? Entonces, a partir de la suma de esas 4 aptitudes, nosotros obtenemos el índice de madurez lectoescritora. Ahora, aquí hay que tener bastante cuidado. No es que el AIR me va a permitir a mí diagnosticar un trastorno de aprendizaje. No, sino me va a permitir a mí identificar el nivel de desarrollo de las aptitudes que determinan o pueden ser de alguna u otra manera significativas para que el niño en esta edad adquiera los aprendizajes esperados para su edad, sobre todo la lectoescritura. ¿Sí? Eso es bastante importante. No es de diagnóstico, pero sí me va a permitir a mí implementar planes de mejora. Serviría, como un excelente test de screening. Un excelente test de screening. Sobre todo por la información que nos arroja. Orientación espacial, el cual arroja, por ejemplo, indicadores de desarrollo atencional, visomotricidad, a nivel del desarrollo oculomanual, memoria auditiva para retención de información, ¿sí?, memoria de trabajo, y también en la memoria auditiva es un predictor para la adquisición del aprendizaje de la lectura, por ejemplo. La aptitud verbal, el nivel de vocabulario y dominio de conceptos verbales e comprensión de instrucciones, y la aptitud cuantitativa, dominio de conceptos matemáticos y de ubicación, ¿no? Y es más, nociones de la adición y sustracción también. Entonces, miren, la información que nos brinda todo este instrumento es grandísima. Y la aplicación solamente dura 30 minutos. Así que también permite ello otra facilidad.
Bien, ahora, ¿por qué la IR? Entonces aquí les voy a yo sustentar el por qué se eligió este instrumento. Por esto de aquí. De verdad, a lo largo de mi experiencia, mm, yo no podía entender y escuchaba siempre estas frases, ¿no? En gran parte de la comunidad psicológica, tantos docentes de la universidad como también otros colegas. Los test no tienen baremos peruanos, pero nadie los quiere baremar. Nadie quiere emprender ese tipo de acción porque ponen muchas trabas. Es caro, nadie apoya, no puedo hacerlo solo, hay que flojera, en fin. Otras frases que decían, hay pocos test para evaluar a niños de inicial, pero no es que haya pocos test, hay muchos test, son los que no conocemos y estos no están actualizados, y si están actualizados se cree de que no se pueden adquirir, ¿verdad? Hay muchos, ¿sí? El BOEM, el AIR es uno de ellos, y adicionalmente a ello hay otros más. El ABC de Filjo, el EVA y el 5-6 son buenos test, de los cuales los tres son obsoletos, ¿sí? El EVA data de 1987, se sigue utilizando, y cuyos baremos solamente fueron elaborados para niños de Santa Anita, pero se aplica en el Callao, se aplica en La Molina, se aplica en Comas, Caraballo, en todos los más distintos fuera de su contexto original, que solamente sus baremos fue elaborado con niños de Lima Este, específicamente con Santa Anita, y Ate Vitarte, nada más. Bueno, y el 5-6 y el ABC de Filjo, pues ya sabemos que son antiquísimos. Es más, hay una investigación que hizo Tomás Caicho en Arequipa para evaluar justo las propiedades psicométricas de test de Filjo, y en realidad, si bien es cierto, se obtenían niveles de confiabilidad aceptables, los niveles de validez no eran aceptables debido a que el modelo teórico ya no era compatible con el actual, con el desarrollo de los niños. Entonces, por lo tanto, recuerden, el indicador de validez implica que el test mide lo que se pretende medir prácticamente en un término bastante coloquial. Y esto ya de por sí descataloga este instrumento para ser utilizado por lo menos aquí en nuestro país. Y urge que se haga una reestructuración, porque su modelo teórico estaba basado más que todo en que el déficit de la adquisición de la lectoescritura se debía a dificultades visoperceptivas. Cuando nosotros sabemos que ahora lo que en la teoría de mayor consenso y la que ha demostrado mayor evidencia es la teoría psicolingüística, ¿no? O la teoría fonológica. Es un buen predictor para adquisición de la lectoescritura. Entonces, eso nos indica, por ejemplo, la validez. Y ya lo que sí es para rematar es que en el Perú no se hace investigación. En realidad no es que no se haga investigación, no se hace porque no se quiere. Y sobre todo en el ámbito educativo. Hay que comenzar. Y aquí lo curioso es que a pesar de escuchar a estas personas y muchos colegas decir estas frases, cuando yo fui a tocar puertas para poder aplicar el AIR y baremarlo, ¿sí? Me condicionaban a que les entregue un ejemplar, y estoy hablando de un test original para cada psicólogo o psicóloga de ese colegio. Entonces, cuando yo les decía que no era posible, me cerraban las puertas por obra y gracia, ya el director no quiere trabajar, hay muchas actividades, no se puede atender. Entonces, la verdad que eso, a mí me dijeron mucho de ese tipo de respuestas, encontré en muchos colegas que me decepcionó mucho, pero en realidad hay que seguir adelante, porque cuando si se cierra una puerta, se abren otras 10, y felizmente eso pasó. Entonces, esa es la realidad, pero a pesar de eso no hay que detenernos. Me alegra mucho que colegas como de quienes habla van a exponer el día de hoy, y ojalá que no les haya pasado lo mismo que a mí, que a pesar de querer cambiar un poco la realidad y mejorar y tener un instrumento actual y con baremos locales, se cierren las puertas, pero luego cuando sean esas mismas personas quienes se quejan y dicen todas estas frases que aquí ya les he colocado. Entonces hay que cambiar estos paradigmas, y en realidad hay que apoyar, ¿sí? Sobre todo en realidad porque no tiene ningún tipo de perjuicio ni económico, ¿no? Ni laboral, sino básicamente va a aportar a mi desempeño profesional, porque en la medida que yo cuente con test psicológicos actualizados, con buenas propiedades psicométricas y con baremos locales, pues mejor para mí como profesional. Bien, y estos son los resultados preliminares, ¿sí? Que están calientitos, que justo recién lo hemos terminado ya el metodólogo y el especialista en estadística que trabaja conmigo,
ya me lo ha compartido y hay bastantes resultados interesantes. Y aquí cabe mencionar de que la muestra estuvo conformada por 1.200, pero estos 1.200 todavía no se han terminado de aplicar, así que estos resultados han sido construidos en base a 930. ¿Por qué no se terminó de aplicar? Por la pandemia. Se tenían que entregar los resultados en mayo de este año y en realidad por la pandemia se cerró todos los colegios y eso imposibilitó que se termine eh, las 1.200 aplicaciones. Nos faltan, son 930, 130 aplicaciones, ¿sí? Entonces, 230 para ser precisos. Entonces no es mucha. Así que esperamos que ya poco a poco comencemos y terminemos y este año se presente, por fin se termine y ya los baremos puedan salir el próximo año o a más tardar en julio de este año. La muestra estuvo conformada por 1.200, como les dije, de distritos y se trató de que sean de distritos o instituciones educativas, tanto privadas como estatales, de los 3 estratos económicos de Lima Metropolitana. ¿Sí? Hay colegios de La Molina, hay colegios de Surco, hay colegios también de Comas, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, Santa Anita, Tevitarte, Caraballo, San Miguel, en fin, de cada cono, vamos a llamarlo así, cono este, cono sur, cono norte y Lima centro. Entonces, hemos conseguido una muestra variada y eso ha enriquecido también la muestra y nos ha permitido obtener los valores que ahora voy a presentar. Entonces, este es el modelo, el análisis, las cargas factoriales por cada componente, para quienes manejan y dominan la estadística, sé que van a entender, y como podemos observar, cada uno de los subtests posee cargas aceptables y relación entre ellos, así por lo cual por ahí es un indicador de que el ajuste y los resultados sí representan al modelo del instrumento dentro de nuestra población, ¿sí? Dentro de la población la cual ha sido evaluada. Entonces vamos ahora a ver en estadística. Para el indicador de validez, se hizo la validez de constructo a través del análisis factorial confirmatorio. Fernando, ¿por qué no hiciste la concurrente? ¿Por qué no hiciste la convergente? ¿Por qué no hiciste la de contenido como el juicio de expertos? A ver, para hacer el contenido de expertos, en realidad eso se hace cuando el test, por ejemplo, es nuevo, el constructo, o en su defecto ya data de varios años atrás. En realidad, como este instrumento ya es nuevo y reciente, en realidad no procedía la validez de contenido. No era necesario, no es que no procedía. O sea, de poder implementarse se hace, pero no era necesario. Lo mismo pasa con la validez concurrente. En realidad, para poder hacer una comparación con otro instrumento, no había un instrumento, por lo menos aquí en nuestro país, con las mismas características para edad infantil. El Boen era una buena opción, es por eso que se escribió a Pearson para que nos den la buena pro. Lamentablemente no lo quisieron así. No se podría correr, por ejemplo, con el ABC ni con el 5.6 porque eran modelos teóricos obsoletos y en realidad no eran compatibles, por lo tanto no iba a haber ningún tipo de validez concurrente allí. Y por eso procedía al tema de validez de constructo a través del AFC y la confiabilidad se obtuvo a través de 2 indicadores, con el coeficiente del alfa de Cronbach y con el coeficiente omega. El Cronbach porque es el más usual, es el que más conocemos, pero también a la par el coeficiente omega es quizá una de las solicitudes y necesidades que ahora en todas las investigaciones se suele pedir. Entonces también hicimos los datos a la par para estar también con las exigencias en la parte psicométrica actual, ¿no? Bien, entonces aquí el tema de validez fue bastante interesante en los resultados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el indicador del CMI, el cual indica los indicadores de ajuste, hay algunos que están dentro de lo esperado en niveles de ajuste aceptables, hay otros que no. Entonces, no es que se invalide toda la prueba, se invalide la aplicación, sino lo que se entiende y podemos concluir a partir de estos resultados. Aquí bien dice, ¿cuál es el mejor, el omega o el alfa de Cronbach? A ver, las investigaciones actuales comienzan a indicar de que el alfa de Cronbach tiene limitaciones, por lo cual lo recomendable ahora es utilizar omega, pero particularmente te recomiendo que en caso tú comiences a correr los datos estadísticos y psicométricos, procede con los dos. No hay ningún tipo de problema.
obtén los dos para complementarlos. El Cronbach porque es el más utilizado y porque a nivel internacional se reconoce como tal, y el Omega es porque te aporta eh, mayor poder de confiabilidad. ¿Sí? ¿En qué momento se hace una divergente y convergente? Se hace cuando tú quieres, justo aquí, por ejemplo, la concurrente, que la divergente o convergente es esa. La de correr y comparar estos resultados con otro test que mida el mismo constructo, tenga cierta relación. Pero eso se hace cuando obtienes un instrumento de la misma característica, por lo menos. Y el AIR, al ser reciente, no había otro. Por eso quise hacer con el BOE, ¿no? Que mide preescolar, pero al no tener la buena PRO, se procedió a no seguir y solamente hacer la validez de constructo, que era suficiente. Todos estos datos mucho más específicos sobre psicometría, yo les invito a que lo hagan a Hugo Rodríguez, que eres un crack en lo que es psicometría y análisis estadístico. Yo les respondo desde mi experiencia, ¿sí? Pero él ya los va a clarificar mucho más con ejemplos más profundos y mucho más específicos. Entonces, estos resultados que ustedes pueden percibir ahí nos dicen de que algunos ítems, específicamente el de componente verbal, ¿sí?, tienen que reestructurarse, no se tienen que eliminar, tienen que reestructurarse, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar de que hay algunos estímulos que hay que cambiar. Por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, todos los test son no verbales, obviamente por la población a la cual evalúan. Todos son no verbales. Entonces, lo que nos da a entender es que algunos de estos ítems, estímulos gráficos, no son conocidos para la población de Lima, de Perú, pero sí para la de España. Entonces, para aquí la de Perú hay que hacer alguna modificación, sobre todo aquel que hay que marcar. Por ejemplo, en este tercer de acá, donde están los animales, la respuesta correcta, la instrucción es marque el animal que tiene melena. Si los niños no saben qué es una melena, obviamente no te van a marcar cuál de ellos van a marcar. No todos. Por lo tanto, aquí, obviamente, de repente no hay que poner al león. Podría ser de repente un animal mucho más característico de aquí de nuestro oriundo del país, como aquel que tiene lana, una oveja, una llama, una alpaca, por ejemplo, ¿no? Es decir, que sea familiarizado y de mayor cotidianidad para los niños. Es una eh, gran, gran oportunidad para hacer todo ese tipo de cambios. Y esto justo se consolida aquí. Dentro de las cargas factoriales, dos de los subtests arrojaron resultados que tiene que hacer lo siguiente. Para el subtest verbal, 7 ítems obtuvieron bajas cargas factoriales, es decir, menores a 0,3, lo cual quiere decir que estos ítems o se eliminan o se reestructuran. Lo mismo pasó para el componente cuantitativo, porque el componente cuantitativo también es no verbal. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, para algunos conceptos como específicamente aquí, como doble, como mediano, ¿sí?, como largo, como ancho, puede ser que no sea conocido todavía para los niños. Y esas son las cargas factoriales generales. Todavía no les estoy presentando los resultados de cargas factoriales por cada edad, es decir, de niños de 4 años y niños de 5 años. Entonces, eso son las cargas generales, es decir, 5 ítems para el subtest cuantitativo tienen que o eliminarse o reestructurarse. Y nuevamente, ello hay que correr los datos, ¿sí? De todas maneras, eso no es impedimento para crear los baremos, ¿sí? Se pueden utilizar, pero teniendo en cuenta esos factores. Y los índices de confiabilidad, sí, prácticamente no hay ningún tipo de problema. El alfa de Cronbach está con 0,913, más todavía mayor a la versión original, a la versión española, a los baremos españoles, y el coeficiente omega se encuentra en 0,914, muy por encima de lo aceptable, porque lo aceptable, los rangos varían entre 0,70 a 0,90. Entonces, ¿qué harás con aquellos ítems que tuvieron esas cargas factoriales bajas? En realidad, podemos nosotros, en mi caso, podemos eliminarlos, pero eso lo tiene que, lamentablemente, el acuerdo con TEA no contemplaba la eliminación y modificación del instrumento. Si no, puede ser un precedente, por ejemplo, para crear un instrumento similar en base a esta experiencia. Lo que procedería a continuación es hablar con TEA y sustentarle con estos resultados que se requiere una adaptación, más que una adaptación, una modificación. En realidad sí cabría el término de modificación a partir de las cargas factoriales que se ha obtenido.
Entonces, tenemos un instrumento, un resultado preliminar de validez aceptable y índice de confiabilidad muy por encima de lo aceptable. Entonces, eso quiere decir que el trabajo valió la pena. Yo previamente quiero agradecer antes de presentar estos proyectos confirmados a todo el equipo que participó, que fueron y prácticamente en su totalidad mis estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también algunos miembros del equipo de Cyclo Consultores, que gracias a ellos prácticamente ya llevamos el 90% del trabajo aplicado. Fue un gran despliegue, número uno, de disposición y contribución al ámbito académico, y luego, sobre todo, ello, ¿no? La disposición por querer aprender todos juntos. Entonces, ellos lo hicieron posible. Mencionar nombres me quedaría corto, y sería injusto también, porque todos han aportado en demasía en su disposición, su tiempo, ¿no? Y todos obviamente van a contar con su certificado emitido por T Ediciones, no por mí, por T Ediciones, de haber contribuido con la aplicación y la tipificación de este test, y van a ir, pues, se les va a asignar una hoja antes en el manual del test, ¿no? Con su nombre, porque forman parte del equipo. Bien, y para terminar, quiero yo compartir con ustedes los proyectos confirmados ya con T Ediciones para la siguiente tipificación, que son el TEA, la última versión, que es del 2018, ¿sí? No el TEA que adaptó César Ruiz, por cierto. Ese TEA esa adaptación data del 95, 99, si no me equivoco. O sea, ya pasaron más de 20 años. Un test como máximo solamente debe pasar 10 años. Ahí tiene que revisarse, construir nuevas normas. Esta versión salió en el 2018, ya nos dieron la buena pro para hacer la misma tipificación aquí a nuestro país. El Prediscal, que es un screening de dificultades lectoras y matemáticas, también ya nos aceptaron, así que vamos a hacer su tipificación. Y el BRIEF 2, que es la escala de evaluación conductual de las funciones ejecutivas, que junto con el psicólogo Hugo Rodríguez vamos a hacer todo el proceso de tipificación y adaptación. Así que estos tres proyectos están ya asegurados para el próximo año, así que los invito, si es que ustedes son psicólogos educativos o psicólogos clínicos y quieren contribuir a generar mayor opciones en instrumentos de evaluación, pueden escribir y contactarme a través de la página Cuscoy Académico o a través de mi LinkedIn. Ahí está, dejo los datos, y muy gustoso de conformar parte y formar parte de un equipo a lo que le hemos denominado psicoescuela, que es la red para la investigación psicoeducativa, y generar evidencia en un primer momento para la evaluación psicológica. Así que muchas gracias por su atención. Doy el pase a los organizadores. Listo, psicólogo Fernando, muchas gracias por la ponencia y por las experiencias también transmitidas. Recordemos que para la baremación, bueno, tipificación, como lo he venido mencionando del test AIR, constituye todo un proceso que es necesario también tenerlo en cuenta. Gracias también al equipo que lo ha conformado, que lo ha estado apoyando también, con los estudiantes también que están presentes ahí forjando a la carrera por buenas vías. No sé si hubiera alguna pregunta también por parte del público asistente. En todo caso, la bandeja de preguntas está habilitada. Vemos de que, bueno, igual en el transcurso de la ponencia ha ido también respondiendo a algunas preguntas también de los asistentes. Y bueno, hay una pregunta y me Uh-huh. dicen ahí, si el instrumento ha sido validado en Lima, ¿lo puedo aplicar en el departamento de Tumbes? No. O sea, de poder aplicar, lo puedes aplicar, pero no puedes utilizar los baremos peruanos. ¿Sí? Se tendría que utilizar los baremos originales, los baremos españoles, no los peruanos, porque los peruanos solamente son la tipificación, es decir, representan a población de Lima metropolitana. Es por eso que a partir de este resultado hay otro proyecto, y es más, los invito a quien quiera expandir este proyecto a Lima, al Perú. Así que no hay ningún tipo de problema. Pero esos son una de las limitaciones. No se puede aplicar, o sea, no se puede utilizar los baremos peruanos a Tumbes. Se utilizarían los originales. Gracias por su pregunta a José.
Bien, aclarada entonces la pregunta, por ahí ya nos comunica. A ver, dice, eh, ¿se debe crear baremos para cada departamento? No, en realidad se tiene que hacer, tomar una muestra general para todo el país, es decir, considerar una muestra para Tumbes, una muestra para Tacna, una muestra para Puno y en conjunción construir la muestra general, ¿no? Eso fundamentalmente. ¿No habría más diferencias significativas si utilizo los de España que el de Lima? No, en realidad no. Se cree que sí, pero no. Justo les decía por el tamaño del efecto. Había diferencias, sobre todo en el plano verbal, entre Tumbes y Lima, porque en Tumbes hay algunos términos del dialecto local que no se utilizan en Lima. Entonces, eso hay que entenderlo así y estadísticamente se comprueba. ¿Está bien usar el Wii 5 si no tiene una derivación peruana? Sí, efectivamente, sí está muy bien, porque justo por eso les decía, ¿no? El tamaño del efecto, pregúntenle eso, y no me va a dejar mentir, Hugo Rodríguez, que el tamaño del efecto es este indicador que permite saber si existen o no diferencias significativas entre los baremos locales y originales, y la Wii 5, por ejemplo, las diferencias no son significativas. Existen diferencias, pero estas no son significativas. Por lo tanto, se puede utilizar el instrumento fuera del contexto original. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Quitemos, ¿no? Hay que quitarnos ese paradigma, esa noción que nos insertan los profesores de universidad que asesoran tesis, que el test tiene que ser adaptado, que el instrumento tiene que ser adaptado, el instrumento tiene que ser estandarizado. Quitémonos de la cabeza eso y sustentemos con evidencia. Entonces, disculpe, señor, existe lo que se llama el tamaño del efecto. Esto es, y mire este instrumento, se ha corrido la data. Es lo que mismo pasa con los baremos locales de otros países. Ojo, no quiere decir que yo estoy diciendo de que los baremos no son necesarios. Aportan mucho más. Pero el hecho que no existan no quiere decir que yo no utilice ningún test, porque de lo contrario no hay que utilizar ninguna prueba por aquí en el Perú. Ningún test. ¿No? ¿En qué prueba del manual, en qué parte del manual? En la parte de justificación estadística, esa es la que nunca leemos, esa es la que nunca se lee, ahí está todo ese sustento, ¿no? Esa parte de justificación estadística o propiedades psicométricas, que nunca se lee, pero siempre viene en todos los manuales, ahí está la parte que